Vamos a abrir nuestra Biblia en el Cantar de los Cantares, por favor, en el capítulo 5 del Cantar de los Cantares. Hoy quiero hablar acerca del rocío como una señal en las Escrituras. El rocío como una señal. Yo creo que todos conocemos lo que es el rocío, sobre todo aquellos que han vivido en el campo o que viven en el campo, que tienen jardín en su casa y tienen grama, etcétera. Ya saben lo que es el rocío, como esas partículas tan pequeñas de líquido de agua forman un espectáculo maravilloso para nosotros delante de nuestros ojos. Amén. Y ahí en el capítulo 5 del Cantar de los Cantares, en el verso 2, por favor, sitúense conmigo. Y vamos a leer acerca de qué es lo que la Biblia dice acerca del rocío. Miren, cada vez que la Biblia le hace cierto énfasis a alguna palabra o algún elemento o alguna persona, la Biblia tiene mucho que enseñarnos acerca de eso y el Señor espera que nosotros tomemos esa enseñanza que Él nos da y no solo la apliquemos a nuestra vida, no solo la memoricemos, sino que la apliquemos de una forma correcta a nuestra vida. Y en este caso del rocío vamos a ver qué es lo que Dios tiene para enseñarnos. Este Cantar de los Cantares, pues ya saben ustedes, se ha interpretado el libro del Cantar de los Cantares de diversas formas. Tres formas hay especialmente y específicamente. Una es la de Dios con su pueblo, con Israel. Dos es Cristo con la iglesia. Y tres es la parte relacional entre el esposo y la esposa. Hoy vamos a hablar acerca de lo que el Señor está haciendo, lo que Dios quiere para nosotros como hijos de Él. Verso 2 dice, yo dormía. Esto está hablando la joven, la tsunamita. Ustedes ya recuerdan que ella era una joven morena, tostada, morena por el sol. Realmente ella dice, yo dormía, pero mi corazón estaba despierto. Yo creo que las que son madres van a entender mejor esta parte, ¿verdad? Porque la madre cuando tiene a sus hijos afuera, está, como dicen ellas coloquialmente, con un ojo abierto y un ojo cerrado cuando sus hijos andan en la calle, ¿verdad? Esto es lo que estaba experimentando esa mujer, solo que en el lado sentimental, el lado afectivo sentimental con su amado. Y dice, y oí a mi amado que tocaba a la puerta y llamaba. Amén. ¿Quién es el amado? Cuando nosotros vemos la figura de Cristo aquí, solo podemos recordar cuando el Señor dice, he aquí estoy a la puerta y llamo. Amén. Y ella está diciendo, y entonces habla el esposo, ábreme, hermana mía, amada mía, paloma mía, perfecta mía, porque mi cabeza está llena de rocío y mis cabellos están mojados con las gotas de la noche. Ya me había desvestido. ¿Cómo me iba a volver a vestir? Había lavado mis pies. ¿Cómo iba a volverlos a ensuciar? Mi amado metió su mano por el agujero de la puerta y mi corazón se conmovió a causa de él. Entonces me levanté para abrir a mi amado y mis manos gotearon perfume de mirra. Mis dedos gotearon mirra sobre la manecilla del cerrojo. Abrí a mi amado, pero mi amado se había ido, había desaparecido. Se me salía el alma cuando él hablaba. Lo busqué, pero no lo hallé. Lo llamé, pero no me respondió. Amén. Así es que cuando nosotros leemos el Cantar de los Cantares y leemos esta historia, podemos leer las palabras entrecortadas y jadeantes del novio. Los que han sido novios o los que hemos sido novios y en algún momento nos hemos enamorado, creo que tenemos bastante claro esto cuando estábamos en algún lugar y entraba la llamada de nuestra amada o la llamada del amado. Amén. Allí es donde duerme la esposa. Ella está dormida, pero dice, yo estaba dormida, pero mi corazón velaba. O sea, estaba dormida, pero aún en la semi-inconsciencia de su sueño, ella pensaba en el amado. Ahora, Jesucristo es para nosotros el rocío. Por eso es que hay dos etapas de la oración importante para el creyente. Para el judío hay tres. Ellos oran temprano, a mediodía y en la tarde, antes de que caiga el sol. Para nosotros hay dos horarios importantísimos para hablar con el Señor.
La mañana levantarnos entregándole las primicias del día y la noche, cuando nosotros estamos allí, algunos dicen nos recostamos, pues cada quien ora como siente mejor o puede tener esa mejor comunión con Dios, pero nosotros en algún momento debemos de recordar que nosotros estamos dependiendo totalmente no solo de la salvación de Cristo, que ha sido imputada a nuestro corazón y somos salvos por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, sino que también Él está anhelante de que nosotros hablemos con Él y que recordemos en un acto de gratitud todo lo que Él ha hecho por nosotros ese día. Cantábamos esta alabanza donde hablamos, declaramos cuán grande es Él, cuán grande es el Señor, la grandeza del Señor. Creo que la mente humana todavía no llega a entender la grandeza de la misericordia, del amor, de la gracia, del favor de nuestro Dios y sobre todo del poder. Cuando nosotros pensamos en los grandes poderosos de la tierra, cada vez se manifiestan más los poderosos de la tierra. Los poderosos en el área de las finanzas, los poderosos en el área de la tecnología, los poderosos en el área de las medicinas, de los medicamentos, los poderosos en el área militar y los poderosos en el área religiosa. Todos ellos, dice la palabra del Señor, que doblarán sus rodillas delante de aquel que es un nombre sobre todo nombre. Ahora, de este pasaje que acabamos de leer, se pueden extraer muchos sermones, pero mi intención hoy es diferente. Dejemos por un lado, por un momento, a los enamorados del Cantar de los Cantares, y dejémoslos para algún momento en el cual podemos predicar acerca de esto. Pero quiero hablarles acerca del rocío como una señal de bendición para el creyente. Fíjense que la palabra del Señor, cuando habla del rocío, nos da una escritura que es muy básica y fundamental. Básica porque nos enseña el amor de Dios sobre nosotros, en el cuidado de Dios con nosotros a través de la bendición. Fíjense que cuando nosotros preguntamos, ¿qué es la bendición? Pues es bien decir, es hablar bien de alguien, es decir esto, es decir aquello. Y creo que todavía no tenemos un concepto claro y voy a tratar de que hoy entendamos un poco más la bendición. Ustedes han oído a los judíos cuando ellos saludan. ¿Cómo se saludan ellos? Shalom, ¿verdad? Ahora, cuando dicen shalom, ¿de qué están hablando? ¿Cuál es la palabra que ellos, qué están transmitiendo? Paz. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros decimos shalom, decimos paz. Para nosotros paz es paz. Pero para ellos shalom no es solo paz. Cuando ellos te dicen shalom, te están diciendo que la paz, el bienestar, la salud estén en ti por donde quiera que vayas hoy. O sea, que cuando nosotros decimos paz, para nosotros es paz. Para el judío es, Raúl, que te vaya bien, que tengas bienestar donde quiera que estés. Amén. Pita, que tengas bienestar, que donde quiera que camines hoy, las cosas te salgan a ti bien. Amén. Nosotros tenemos un término latino que es que le vaya bien, ¿verdad? Que le vaya bonito, dicen nuestros hermanos mexicanos, ¿verdad? Y con eso entendemos que estamos en alguna forma deseándole algo bueno a la persona. El problema es que se ha vuelto un decir. Amén. Tenemos que tener cuidado y saber qué es lo que nosotros estamos diciendo. Ahora, fíjense bien, quiero que venga conmigo a un pasaje que está en el libro de Génesis, en el capítulo 27 del libro de Génesis, porque quiero que leamos acerca de cómo el rocío se convierte en una forma de Dios de bendecir a sus hijos. Amén. Y ahí en ese libro de Génesis, el primer libro de la Biblia, ustedes van a encontrar en el capítulo 27 y verso 22. Por favor, vamos a leer varios versículos, pero es necesario que lo hagamos para poder entender no solo el texto, un texto específico, sino tener muy clara la parte del contexto de lo que vamos a leer. Verso 22 del capítulo 27 de Génesis. Por favor, los que están en casa también conectados, busquen ahí en ese pasaje, por favor, porque vamos a leer juntos. Ustedes están en silencio, pero van a ir conmigo versículo a versículo. Versículo 22 dice, Jacob se acercó a su padre Isaac,
quien lo palpó y dijo, la voz es la voz de Jacob, pero las manos son las manos de Esaú. No lo pudo reconocer porque sus manos parecían tan velludas como las manos de su hermano Esaú. Y marquen eso, y lo bendijo. Le preguntó, ¿eres tú realmente mi hijo Esaú? Y él respondió, sí, yo soy. Le dijo, acércamela, comeré de la casa de mi hijo para que yo te bendiga. Jacob se la acercó e Isaac comió. Le trajo también vino y bebió. Entonces le dijo a su padre Isaac, acércate por favor y bésame, hijo mío. Él se acercó y lo besó, y al percibir el olor de su ropa lo bendijo, diciendo, he aquí, el olor de mi hijo es como el olor del campo que el Señor ha bendecido. Dios te dé del rocío del cielo y de lo más preciado de la tierra, trigo y vino en abundancia, que los pueblos te sirvan y las naciones se postren ante ti. Sé Señor de tus hermanos, y póstrense ante ti los hijos de tu madre. Sean malditos los que te maldigan y benditos los que te bendigan. Y sucedió luego que Isaac había terminado de bendecir a Jacob, y cuando apenas había salido Jacob de la presencia de su padre Isaac, que su hermano Esaú llegó de cazar. Él también hizo un potaje y lo llevó a su padre y le dijo, levántate, padre mío, y come de la casa de tu hijo, para que tú me bendigas. Entonces su padre le preguntó, ¿quién eres? Y él respondió, yo soy Esaú, tu hijo primogénito. Isaac se estremeció fuertemente. Amén. Ustedes ya saben la historia, este es uno de los pasajes, el primer pasaje de la Biblia donde se habla del rocío. Ya ustedes en la versión que tienen han podido ver esta parte, este nombre, este elemento que se menciona como parte del rocío. Ahora, esta primera mención del rocío en la Biblia está relacionado con tres hombres, con Isaac, ya, el hijo de Abraham, ustedes recordarán, con Jacob y con Esaú. Ahora, fíjense que la palabra del Señor nos habla sobre el rocío y dice que el rocío, cuando lo menciona por primera vez, la mención está relacionada íntimamente con la bendición a los hijos. Ahora, esto es lo que en teología se llama la primera mención. Ustedes van a ver estudios en teología que hablan de la primera mención. ¿Eso qué significa? Que cada vez que la Biblia por primera vez menciona un elemento, menciona un personaje, menciona una herencia, esto da lugar, es la base fundamental bíblicamente para todo lo que viene posteriormente. De tal manera que cuando la Biblia nos menciona por primera vez el rocío como un elemento de bendición de Dios sobre los padres, en este caso Jacob, se iba a convertir en padre de muchos, ya ustedes saben, él es el fundador cronológicamente, biológicamente y bíblicamente, proféticamente, él se convierte en el hombre que engendró a la nación de Israel a través de las 12 tribus o de los 12 príncipes, como se conoce. Ahora, la mejor herencia que un padre le puede dejar a sus hijos no es la herencia material, no es la herencia económica. La mejor herencia es la transmisión de las promesas de Dios mediante la bendición del Padre. ¿Por qué a veces nos preguntamos por qué nos cuesta tanto con nuestros hijos a los latinos y a los guatemaltecos? ¿Por qué nos cuesta tanto con nuestros hijos? Y a veces se lo adjudicamos nosotros a la sociedad y decimos, es que la sociedad los está arrastrando. Ahora, la sociedad no puede arrastrar a alguien que esté bien enraizado. Y si los hijos no están bien enraizados en los principios morales, en los valores éticos y los principios espirituales, por supuesto que cualquier corriente social los va a arrastrar fuera de la casa, porque va a enseñarle sus principios, va a enseñarle los valores que la sociedad tiene. Y generalmente nosotros lo que vemos es que desde que el hombre fue echado del huerto del Edén,
la humanidad viene en una decadencia moral y espiritual. Cada vez la sociedad se aleja más de Dios, cada vez la sociedad tiene mejores argumentos para ellos, por supuesto, para alejarse de Dios. Pero aquí entra ese papel fundamental de por qué la Biblia menciona por primera vez el rocío cuando un padre bendice a su hijo. Porque es el elemento primordial para el sustento, para enraizar, edificar las generaciones dentro de la familia. Ustedes han oído hablar, ahí lo dice, el que te maldiga será maldito, el que te bendiga será bendito. Porque cuando nosotros no bendecimos a nuestros hijos de una manera consciente, no de una manera, yo te bendigo hijo, no, de una manera consciente, ¿qué es lo que yo quiero para mi hijo? ¿Qué quiero que él sea como un hombre o como una mujer? ¿De qué forma racional yo voy a bendecir a esos hijos basándome y sustentándome en lo que la palabra del Señor dice? Si nosotros leemos por un momento, y quiero volver a leer este pasaje, cuando ahí en el verso 27 ya Isaac, desata la bendición sobre su hijo. Fíjense las palabras que usa. He aquí, el olor de mi hijo es como el olor del campo que el Señor ha bendecido. O sea, le está entregando a su hijo Jacob toda la riqueza agrícola. Fíjense que no le está diciendo nada más que huele a pino, ¿verdad? O huele a remolacha. Le está entregando toda la riqueza del campo a su hijo. Está de parte de Dios hablando sobre su hijo. Por supuesto que cuando ustedes ven esto y cuando ustedes oyen acerca de esto, ustedes se dan cuenta de algo. El pueblo hebreo siempre ha tenido dos fortalezas. Ahora tiene más, por supuesto, que ha tenido que defenderse de un montón de países que lo quieren destruir. Pero las dos grandes fortalezas productivas del pueblo de Israel ha sido la agricultura y la ganadería. De tal manera que en función a eso, este hombre Isaac bendice a su hijo. Y quiero que tomen nota de una palabra, de una frase que él usa por ahí. Dice, Dios te dé del rocío del cielo, de lo más preciado de la tierra, trigo y vino en abundancia, que los pueblos te sirvan y las naciones se postren ante ti. Sé señor de tus hermanos y póstrense ante ti los hijos de tu madre. Sean malditos los que te maldigan y benditos los que te bendigan. Amén. Ahora, usted recordará que esta bendición correspondía a Esaú. Esa bendición, tal y como salió del corazón de Isaac, el padre, correspondía a Esaú, y ustedes ya saben que Jacob se la robó, ¿sí? Engañó a su papá, engañó a su hermano y él tomó esa bendición. Ahora, el punto no es este, el punto hoy es que es lo importante y determinante que es una bendición de un padre sobre sus hijos. Y esto para el pueblo cristiano, porque no se trata nada más, si ustedes ven, el pueblo judío es un pueblo sumamente bendecido. Es un pueblo impresionantemente bendecido. Ahora, la bendición del padre, la bendición paterna es uno de los elementos, porque no se trata de voy a dejarles una casa para que no tengan que alquilar, voy a dejarles unos vehículos para que no tengan que estar usando vehículos viejos o andando en bus o urbano, qué sé yo. No, es que no es esto. Eso está bien, eso es una añadidura. Pero lo que la palabra del Señor nos muestra es que en el rocío, en la palabra del Señor, en la Biblia, Dios establece esa primera mención del rocío como la bendición. Miren lo importante, porque es una ley de Dios. Se convierte en una ley. Si ustedes quieren verlo de una forma más legal, más jurídicamente legal, se convierte en un precepto de la palabra del Señor. Amén. Así es que el padre bendiciendo a su hijo, bendiciéndolo con cosas sumamente importantes. No bendiciéndolo, diciendo, pues todo lo que hagas, que te vaya bien en todo lo que hagas. No, esta es una bendición muy general. Ustedes ven que Isaac se ocupó de hablar específicamente sobre áreas productivas, sobre la administración, sobre la relación, sobre el dominio, sobre la autoridad que su hijo, que él deseaba y anhelaba
que su hijo, primogénito en este caso, sabemos que fue Jacob ahora, tuviera como parte de esa herencia. Lo demás iba a venir por añadidura. Amén. Ahora, fíjense que cuando ustedes ven ese versículo en donde ya Esaú se presenta con su papá, ustedes van a ver que él usa cuando el hijo le reclama y le dice, bendíceme también a mí. Llorando ese hijo, porque sabía lo importante. Miren, ¿por qué Esaú lloraba? ¿Por qué Esaú se estremeció y clamó por la bendición? Porque Esaú sabía lo importante de la bendición paterna, o la bendición de la mamá en este caso. Y él le dice, tu hermano vino con engaño y se llevó tu bendición. Y ahora, cuando él le hace la referencia, él le dice aquí, fíjense el Señor. Esaú dijo a su padre, no tienes más que una sola bendición, padre mío. Bendíceme también a mí, padre mío. Y Esaú alzó su voz y lloró. Y entonces respondió Isaac, su padre, y le dijo. Fíjense que cuando ustedes van a ver la bendición que le da a él, es una bendición menor de la bendición que le había dado a Jacob. Ahora, hay una frase que Isaac usa como papá, que es una frase que tú y yo debemos de considerar seriamente. Isaac le dice a Esaú, yo lo bendije y será bendito. La importancia de la bendición paterna. Cuando un padre habla sobre su hijo, por eso es tan delicado cuando hablamos cosas que no debemos contra nuestros hijos, porque se van a cumplir. Porque no es solo la bendición, pues él dice, lo bendije y será bendito. No hay nada más que hacer. No puedo cambiar eso, es irrevocable. Fueron las palabras que yo dije, fueron las palabras que Dios descendió como rocío sobre mi alma para que yo las declarara sobre mi hijo. Y esas palabras, así exactamente como las dije, así van a ser en la vida de mi hijo Jacob. Él no podía cambiar eso, por lo tanto saca un poco de bendición de algún lado de su alma. Fíjense que la bendición que le da a Esaú no es una bendición del Señor, es una bendición del alma de Isaac, del papá, porque ella no tenía bendición. Porque cuando él dice, ya no tengo otra bendición, no tengo de Dios instrucciones para bendecirte, porque despreciaste la primogenitura. Entonces él en el amor carnal de papá lo bendice, pero lo bendice con cosas que realmente le generaron a Esaú un problema más adelante y a los descendientes de Esaú. Porque él le dice, he aquí será favorecido el lugar que habites, con los más preciosos productos de la tierra y con el rocío del cielo arriba. De tu espada vivirás. ¿Qué le está diciendo? Que de él va a salir gente violenta. Mire lo que dice, porque él está hablando ya de su alma, él sabe lo que este hombre era. Y a tu hermano servirás. Pero sucederá que cuando adquieras dominio, romperás su yugo sobre tu cuello. Eso es lo que pasó ahora. Ya ustedes ven todas las naciones árabes y todo esto, pues descendientes de Esaú, ya ustedes ven cómo se maneja con el pueblo de Israel. Amén. Ahora, Isaac sabía que la autoridad que él tenía era una autoridad de parte de Dios como papá. Amén. ¿Cuántos padres hay aquí? ¿Y cuántos padres han usado su autoridad espiritual para bendecir a cada uno de sus hijos? Porque eso es lo que el Señor ha puesto en el corazón de cada padre. La capacidad de bendecir a cada uno de sus hijos. Es una capacidad que aquellos que hemos engendrado la tenemos. Que se use mal, que no se use, o que simplemente tuerza en algún momento algunas de las bendiciones porque tengo favoritismo, entonces esa es otra cosa. Pero que Dios puso una capacidad en nosotros, definitivamente. Cuando Isaac habla sobre Jacob, habla con autoridad, porque Isaac sí sabe. Recuerden que Isaac no hizo mucho también por la riqueza, porque toda la riqueza se la dejó su padre Abraham.
pero era un hombre de campo también. Así es que él sabía lo que el rocío significaba, que el rocío cayera sobre la tierra, sobre la grama, sobre las plantas. Él sabía lo que significaba esto cuando el sol hacía ese proceso que conocemos como la fotosíntesis, ¿amén? Así es que él habla con autoridad sobre su hijo, que es como cada padre, cada uno de nosotros debemos de hablar con autoridad la bendición sobre nuestros hijos. ¿Cómo vemos a nuestros hijos? Aparte de la mamá, quien mejor conoce a sus hijos es el papá, o quien mejor debería conocer a sus hijos es el papá. Por lo tanto, la bendición, como ese rocío, usted piense por un momento, para nosotros no es muy familiar, porque algunos de nosotros somos de la capital, y en algún momento, pues, a veces ni importancia le prestamos a esto. Pero en la Biblia, para el pueblo de Israel sí era sumamente importante. Recuérdense que la región de Israel, hay una parte del 60% de la región de Israel, así era antes, ahora ya no, porque lo han convertido ya en vergeles, lo han convertido, de acuerdo a la palabra profética, pero ha sido desierto, han sido tierras secas. Así es que para ellos el rocío era sumamente importante. Ahora, ¿cómo debe ser para nosotros? Tal vez no tenemos una tierra seca, tal vez tenemos un país en donde encontramos vegetación por muchos lugares, pero no está hablando de la tierra del país donde vivimos, sino de la tierra que es formada a través de, como el mismo Josué, allá en 24:15 lo dice, ¿verdad? Ustedes hagan lo que ustedes quieran hacer, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Ahora, este pasaje en Isaac está diciendo, lo mejor, aparte de las herencias que les dejó, lo mejor que puedo dejarles a mis hijos es bendecir al primogénito, para que a través de la primogenitura los otros hermanos sean bendecidos. Por eso él, cuando bendice a Jacob, le menciona a sus hermanos. ¿Cómo está bendiciendo usted a sus hijos? Está hablando la bendición, aunque cometan errores, aunque se equivoquen, aunque se resbalen, aunque salgan perdiendo en algunas de las gestiones que hacen, la responsabilidad suya es bendecir a sus hijos. Porque nosotros, ya lo va a ver usted más adelante cuando miremos un poco del éxodo de Israel, ya va a ver que usted y yo como creyentes, nosotros somos como el rocío que cae sobre la tierra, porque somos la capa intermedia. Amén. Ya lo vamos a poder entender mejor. Ahora, es importante esto. No se trata solo de favorecer a un hijo, favorecer a otro. Se trata de que usted reconozca que tiene una autoridad impartida de parte de Dios y una revelación de Dios para poder darle a cada uno de sus hijos, darle una bendición específica, una bendición que sea tan contundente, porque está saliendo de su corazón, y tan espiritual, porque está saliendo de la palabra del Señor, de la boca de aquel que ha derramado sobre usted esa bendición, para que usted imparta esa bendición. Y entonces, porque usted lo que está asegurando no es la tierra, usted está asegurando su generación eterna. Amén. ¿Por qué Israel le habla de tierra? Porque Israel es el que se va a quedar al final con la tierra. O sea, la iglesia no está predestinada por Dios para gobernar la tierra. La tierra va a ser gobernada por Israel bajo el señorío de Jesucristo en el milenio. Nosotros tenemos una ciudad allá, permanente, en los cielos. Así es que no reclame mucha tierra aquí, sino que nuestra ciudadanía, dice la palabra del Señor, que es eterna y es celestial. Entonces, si no es tierra, ¿qué le va a dar a sus hijos? No estoy diciendo que sus hijos no compren, no tengan, no negocien con tierra. No, por supuesto, háganlo. Pero lo van a hacer con la sabiduría que Dios le da bajo el decreto que Dios estableció, que el Padre bendice a sus hijos. Entonces, ellos van a poder tener posesiones. No solo porque usted se las puede haber dejado en herencia, gloria a Dios, sino porque usted bendijo el corazón de su hijo. Amén. Fíjese bien, usted no bendice la cuenta bancaria, usted no bendice esa escritura de propiedad de un terreno, usted bendice el corazón de su hijo.
Porque el corazón de su hijo, cuando llegue la oportunidad, el momento, él va a bendecir a sus hijos también. Y entonces serán benditos. Dice la palabra del Señor, te basta por 1000 generaciones. Pero eso se logra, se alcanza, cuando yo tengo un concepto claro de lo que significa ese rocío. Fíjense que en un lugar, y usted puede preguntarle a la gente que ha ido a los desiertos, puede no llover en algunos lugares, pero lo que siempre cae sobre la tierra es rocío. Siempre. Aún en el desierto. Si no, pregúntele a los que estaban en el desierto que a las 2, 3 de la mañana, pregúntele cómo es el clima. Y sienten el rocío, sienten el fresco. Y se tocan el pelo y lo tienen húmedo. ¿Ve? O sea, la tierra, puede ser que no haya lluvia aquí, pero rocío sí hay. Su hijo puede ser que no sea el más listo de la clase, pero tiene la bendición suya. Y va a ser prominente en el área donde él se mueva. Su hija va a ser bendecida. Posiblemente no tiene un buen puesto en este momento, pero va a tener una posición en la cual Dios se va a glorificar porque Dios va a respaldar las palabras que usted le dice a su hija. Pero tiene que tomar a sus hijos, sentar a cada uno y hablar en privado con cada uno. Y esto es lo que yo como padre declaro sobre tu vida. De acuerdo a lo que Dios me está dictando, que diga, no se invente cosas tampoco. Y usted va a ver a sus hijos bendecidos. Más allá de lo que usted se puede imaginar. Amén. Tenemos que considerar, amados hermanos, y principalmente los padres y las madres, tenemos que considerar, a la luz de la palabra del Señor, lo importante que es tomar tiempo para bendecir a nuestros hijos. A veces lo tenemos que hacer en diferentes etapas, desde que nacen, desde que están en el vientre, desde que son concebidos los tenemos que bendecir. Luego, cuando nacen, los bendecimos nuevamente. Luego los bendecimos ya cuando los presentamos al Señor. Y luego los bendecimos ya cuando ellos empiezan a tener su primer éxito escolar, su éxito académico a nivel universitario. Cuando se casan, los bendecimos también. Cuando van a tener sus primeros hijos, los bendecimos. Miren, hay un proceso de bendición constante sobre nuestros hijos, porque nosotros sabemos que esa primera mención que el Señor dio es constante. Por eso es que el rocío sobre la tierra es constante. Si usted pregunta, si estuviera Matusalén aquí con nosotros, usted le podría preguntar, ¿verdad? Porque mire, ¿y había rocío? Sí, no va a decir que sí. Si usted le pregunta a la gente en el campo y dice, ¿hay rocío? Sí, hay rocío. En lugares secos hay rocío. Todos los días, aunque sea verano. ¿Amén? ¿Por qué? Porque es permanente. Así es la bendición. Esa primera mención en la palabra del Señor no solo habla de ese elemento, esa gota tan minúscula de líquido, sino que habla de la permanencia de la bendición. Amén. Si yo le digo a usted, fíjese bien, ¿usted es salvo? ¿Es salva, hermana? Usted va a decir sí. ¿Por qué? Porque le entregué mi corazón a Jesucristo, porque le rendí mi vida a Jesucristo y yo sé que soy salva por la sangre del Cordero. Amén. Y yo le digo, mire hermana, ¿y usted cree que va a perder su salvación? Y usted dice, pues no, pero algunos dicen que sí. Bueno, sí. Existe fíjese bien que la Biblia, en el estudio de la palabra del Señor, existen dos instancias. Una que se llama la salvación condicional de Dios para el hombre y la salvación permanente de Dios para el hombre. Amén. Pero no estoy hablando de lo temporal, estoy hablando de lo permanente. Y la bendición suya, cuando usted como papá bendice a su hijo con la revelación de Dios, no solo con la instrucción, con la revelación de Dios, y usted declara esas palabras, y usted anota, o alguien escribe, o le graban las palabras, con las facilidades que hay ahora de grabar, grábelas, y usted va a ser testigo cómo Dios cumple lo que usted declaró sobre sus hijos. Amén. Porque es permanente, es la palabra de Dios.
Amén. Ahora, lo tiene que bendecir con su entendimiento y con su espíritu. Pablo dice, no oren nada más con la mente, oren con el espíritu también. Así es la bendición. No bendiga solo con su mente a sus hijos. Usted conoce a sus hijos. Yo conozco a mis hijos. Yo sé cómo yo he bendecido a mis hijos y que he hablado con ellos sobre ellos. Y qué es lo que yo les recuerdo a ellos en algún momento de su vida y cómo su vida va marchando. Y podemos ver, con nosotros estamos viendo cómo nuestros hijos están siendo llevados a esos niveles. Sin dificultades, no, con dificultades. Pero la palabra de Dios es permanente y se va a cumplir. Amén. Quiero citarle lo que en el Nuevo Testamento el apóstol Pablo habla acerca de lo que son las bendiciones. Cuando hay en Efesios 1:3, él habla acerca de cómo la iglesia, porque fíjense bien, ahí usted está diciendo, no, pero ese es el pueblo de Israel. Y efectivamente son bendiciones. Es que mire, si usted toma la bendición que Dios le dio a Jacob a través de Isaac, y usted ve lo que Dios ha hecho con los judíos, usted ve exactamente cumplido todo eso. Usted ve cómo se cumplió todo eso con ellos. Ellos no son esclavos de nadie. Los tuvieron esclavos un tiempo, pero nadie puede someter al pueblo de Israel, porque eso está cumpliendo lo que la palabra del Señor les dice. Amén. Ahora, fíjense lo que el apóstol Pablo nos habla. ¿Cómo hemos sido bendecidos nosotros? Usted se da cuenta que la Biblia, fíjense bien, lea con cuidado el Nuevo Testamento y usted se va a dar cuenta, y hermanos allá en casa también, se van a dar cuenta de que Dios a la iglesia, a los cristianos, no los bendice con tierra, ni con posesiones terrenales. Nos bendice con cosas celestiales y espirituales. Amén. Israel es el primogénito de los dos pueblos, pero la iglesia es la novia. La iglesia recibe hasta la capacidad de heredar. Mire lo que dice Pablo, Efesios 1:3, dice que Él nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Amén. ¿Cuál fue el problema de las 5 mujeres vírgenes que se quedaron afuera? Fíjate bien, eran 10, ¿verdad? 5 llevaban aceite, las otras no llevaban suficiente aceite. Sí llevaban, pero no suficiente. ¿Cuál fue el problema de las... ¿Cuál fue el privilegio de las 5 que sí entraron? No se casaron con el novio, sí. Ellas no eran la esposa. Ellas eran doncellas vírgenes que iban a ser testigos de las bodas de la novia y el novio. Ahora, las que se quedaron afuera no tuvieron absolutamente nada. No pudieron ni ver, ¿verdad? No pudieron ni siquiera ver, no pudieron ni siquiera oír lo que estaba pasando adentro de esa tienda. ¿Por qué? Porque todo lo que va a pasar en la tierra va a ser visto y oído. Lo que pase con la iglesia en los cielos no va a ser visto ni oído terrenalmente, porque será en los secretos de la alcoba celestial. Amén. Así es que usted y yo somos privilegiados, hermano. Amén. Ahora, dice que toda bendición espiritual. ¿Cuál es el primer beneficio de esa bendición espiritual en Cristo Jesús? Que nosotros somos salvos. Que nuestra alma ha sido salvada. ¿Se recuerda lo que dijo la tsunamita cuando salió y el novio ya no estaba? Mi alma gemía, sufría, porque es el alma, y el alma nuestra ha sido salvada. Por eso dice la palabra del Señor que del día malo nos va a librar el Señor a su iglesia. Israel no, Israel va a pasar la gran tribulación. Nosotros somos salvos. Por eso dice en los lugares celestiales. Amén. Ahora, el alma es salva. ¿Qué le gusta más a usted, de usted?
¿Su alma o su cuerpo? ¿Qué? A ver, hermanos, ahí en casa, un rótulo me dice, en casa, cuerpo, alma. Si nosotros, fíjese bien, a veces algunos no estamos contentos con nuestro cuerpo, hablo en general, yo sí, yo estoy contentísimo. Pero mire pues, pero algunos no estamos contentos con nuestro cuerpo. Pero fíjese bien, si nosotros analizamos nuestra alma es perversa. Nuestra alma es traicionera. Nuestra alma es desleal. Por eso es que el alma es la que es trabajada por el Espíritu Santo para ser sometida. Y lo que usted y yo hemos obtenido a través de esa bendición generacional de Abraham, Isaac y Jacob hasta Cristo es que nuestra alma es salva. Lo peor de usted y de mí es salvo. Así es que, contentos con su cuerpo. Lo peor está dentro. Por eso dice el Señor, ¿verdad? Que nosotros los que hemos nacido de nuevo, dice que mientras el hombre exterior se va desgastando, el interior se renueva. Amén. Hubo un hombre que tuvo serios problemas con su alma. Y tuvo tan serios problemas que terminó siendo cortado, porque su seguridad estaba en sus posesiones. Y allá en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 12, para los que están en casa también, capítulo 12 del Evangelio de Lucas y versículo 19, hay una declaración que este hombre hace y hay un testimonio de una voz que le habla y lo sitúa en su realidad. Amén. Lucas capítulo 12, verso 19. Vamos a leer al 21. Y este hombre tenía muchas cosas, había alcanzado mucho, tenía demasiados bienes y no sabía ya qué hacer con ellos. Y entonces él hace una declaración, fíjense bien, no dice que era un romano, no era un griego, no era un elamita, era un judío. Dicho en términos modernos, era un cristiano. Era un hombre de iglesia. O una mujer de iglesia. Dice, y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe y regocíjate. ¿Sí? Porque aparentemente es lo que da el bienestar, ¿verdad? Si yo tuviera, ¿verdad? Yo estaría tranquilo si tuviera esto. Pero Proverbios dice que el que tiene más y mucho más y cada vez tiene más, termina perdiendo su paz. Amén. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Amén. O sea que la parte fundamental de tu vida es que Dios te bendiga. La parte, mira, vital en la vida del creyente nacido de nuevo es que tengas la bendición de Dios. Y la bendición de Dios, Pablo la declara allí mismo en el libro de Efesios, unos versículos más adelante cuando él dice, y somos aceptos en el amado. Ese es el rocío sobre nuestra cabeza. Somos aceptos en el amado. ¿Cuánto tiempo le costó a usted conquistar a su pareja? ¿Cuántos trucos usó? ¿Cuántas mentiras usó? Mentiras de su boca. Ahora ya saben que las mentiras salen de un montón de lados, pues, pero dice el rocío, la bendición de Dios. Porque este hombre tenía todo. Él dice que lo tenía todo. Menos la bendición de Dios. Y era judío. Como cristiano, pues si yo tengo, yo lo que hago es que me estoy asegurando para mi vejez. ¿Verdad que uno así dice, verdad? Me aseguro para mi vejez. ¿Verdad? Voy a prepararme para mi vejez. Y alguien muy fresco llega y le dice, pero si tú ya estás viejo. Pero
entonces no me va a dar tiempo. Si yo ya estoy ahí, entonces ya no me va a dar tiempo. Pero dice que el problema no es tener, sino el problema es que yo sea un receptor de la bendición del Señor. La bendición de Dios. Teniendo la bendición de Dios, puedo prescindir de lo demás. ¿Por qué? Porque mi enfoque está en Dios. No es que no trabaje, no es que no estudie, no es que no me prepare, saque especializaciones, maestrías, doctorados. Perfecto, hágalo. Trabaje como para el Señor en lo que hace. O sea, hágalo todo con excelencia y fundándose en la verdad. Amén. Ahora este hombre nos muestra algo. Era judío, miembro de sinagogas. Y cuando esa voz llega y le dice, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma. ¿Sí? Surge una pregunta para el cristianismo. ¿La salvación se pierde? Porque el cielo fue cortado esa misma noche. Igual que el rey aquel Belsasar, ¿se acuerdan? Fue cortado esa misma noche. Ahora aquí surge una pregunta. Y la pregunta es, ¿puede un cristiano perder la salvación? Y la otra pregunta es, ¿a qué grado tiene que haber llegado un cristiano para que Dios le quite la salvación? Porque Él se la dio. ¿A qué grado de maldad, a qué grado de perversidad tiene que llegar un cristiano para perder lo que Dios le dio? Amén. Y aquí es donde entra, pues prácticamente, no voy a entrar en esa parte teológica y sobre todo apologética de defender si sí se pierde o no se pierde. Yo solo quiero contarles lo que aquí pasó y depender nosotros de dos cosas. Una de la salvación condicional y otra de la salvación eterna. Estas son dos cosas que nosotros tenemos que pensar y pedirle al Espíritu Santo revelación. Vengan conmigo al libro de Éxodo, capítulo 16, que quiero hablarles del rocío como una señal de intercesión. Ya vimos que el rocío del cielo es esa parte de la bendición permanente que Dios te da. Por eso cuando Jacob dice, fíjense que él era uno de los patriarcas, cuando él dice, yo lo bendije y será bendito, es una ley, así está determinado. Ahora, cuando Dios dice que te dice a ti, yo te bendigo en esto, ¿quién te puede quitar eso? Nadie, Dios te lo dio y tú vas a vivir de esa bendición. Habrán dificultades, por supuesto, pero la bendición de Dios nadie te la va a quitar. Amén. Así es que vayamos al libro de Éxodo, en ese capítulo 16 del libro de Éxodo, por favor. Y en el versículo 13 al 14 vamos a leer y vamos a ver la parte clave de la intercesión. 16, 13, 14. Dice la palabra del Señor. Al atardecer vinieron las codornices y cubrieron el campamento. Y al amanecer había una capa de rocío alrededor del campamento. Fíjense bien, vinieron codornices, pero la gente ya no quería carne. ¿Sí? Entonces, desaparecen las codornices y aparece una capa de rocío en todo el campamento. Y recuerden que estaban caminando en tierra desierta, seca. Y dice allí, cuando se evaporó la capa de rocío, he aquí que sobre la superficie del desierto había una sustancia menuda, escamosa y fina, como la escarcha sobre la tierra. Amén. Ahora, todo estudiante o lector de la Biblia sabe que el maná era un elemento que apareció por primera vez en el desierto. Y esto sucedió al segundo mes de la salida del pueblo hebreo de Egipto. Fíjense bien, el maná surge. ¿Cómo salieron los israelitas de Egipto? ¿Cómo salieron? ¿Pobres? ¿Cómo salieron? Llevaban oro, plata, joyas, comida. ¿Así? Ahora, ¿por qué el maná no apareció el primer mes? Por la misma razón que no apareció el tercer mes. Fíjense bien, aparece el segundo mes. ¿Por qué? Porque se habían acabado la provisión. No tenían dominio propio, se acabaron la provisión y Dios lo sabía. ¿Por qué el tercer mes no apareció el tercer mes?
porque el tercer mes ellos ya no tenían absolutamente nada y hubieran muerto más de los que murieron en el desierto por juicios propios de Dios. Amén. Así es que aparece el segundo mes de esa salida de Egipto y constituyó el alimento principal durante 40 años para el pueblo de Israel. Amén. Si usted dice, es que no, 40 años, los 40 años que anduvieron en el desierto, los 40 años ellos comieron maná. Ahora usted dirá, ¿cómo aguantaron? De la misma manera que usted aguanta comer frijoles todos los días. Para los guatemaltecos el frijol es el maná, ¿o no? Es que es verdad que no podemos dejar de comerlo, ¿verdad? Y lo único que hacemos es la presentación. Amén. Ahora, recordemos que el maná fue entonces ese pan enviado del cielo. Amén. Ahora, lo que no mucha gente sabe es que el maná no caía directamente a la tierra, sino que previamente caía una capa de rocío. Y el maná caía sobre la capa de rocío, no a tierra, porque si caía directamente a tierra se corrompía, porque era el pan del cielo. Amén. Entonces caía primero el rocío y luego el maná. Amén. Miren, esto es interesante. ¿Por qué? Porque es un tipo del Espíritu Santo. El rocío es un tipo del Espíritu Santo. Cristo es el maná, el pan que descendió del cielo. Era una semilla pequeña. ¿Cuántos conocen el cilantro? ¿Conocen el cilantro las mujeres que cocinan? Sí. Muy bien, pues así era, de chiquito. Y como la flor esa de cilantro. Dice redonda, tenía sabor como de pan amasado. Qué rico. Algunas de ustedes tienen la experiencia de que los que están en casa también, que cuando estaban haciendo masa para hacer pastel, una magdalena o pastel, a sus hijos les gustaba meterles el dedo al traste, ¿verdad? Y chuparse eso. Más o menos ese sabor tenía el maná. ¿Sí? Y a los hijos les gustaba y se peleaban por el guacal ese donde estaba toda la masa que ustedes habían hecho. Así era más o menos. No podía, mire, pues el maná caía. ¿Quién preparó el camino? Ustedes dirán Juan el Bautista. ¿Quién ungió a Juan el Bautista? El Espíritu de Dios. El rocío es eso. Ahora, fíjense bien. ¿Por qué el Espíritu Santo ahora? ¿Dónde está el Espíritu Santo? ¿Dónde? Sí, hermanos, o sea, no tengan medio. Aquí está con nosotros. No, está en nosotros. Ahora, fíjense bien, cuando el Espíritu Santo viene a morar en nosotros y empieza la era de la iglesia, que dura 2000 años, porque ya está por terminar, ¿quién se convierte en el rocío de la tierra? La iglesia. Nosotros. Nosotros somos la vasija del Espíritu Santo, pues somos una vasija de honra y una vasija de gloria, seremos ya en los cielos. Pero cuando el Espíritu Santo viene a morar en nosotros, el creyente y la iglesia se convierten en el rocío, para que la presencia de Cristo venga a las almas y alimente las almas y les dé comer el pan de vida a las almas a través de la iglesia, a través del creyente. Por eso es tan importante el evangelismo. Por eso es que Pablo dice que nosotros somos como olor fragante delante del Señor, ¿verdad que sí? Olemos a cristianismo puro, olemos a maná. No, el grupo es de maná, pues también chiflados, pero no, olemos es como... ¿A cuánto les gusta el olor del pan cuando lo están haciendo en las panaderías? Hay ciertas panaderías de barrio, ¿verdad? Que todavía uno pasa, ¡ah, qué rico! A cuadras se siente el olor, ¿verdad? Y uno dice, qué rico. No dice, no, ay, qué feo el olor a pan. No, uno dice, ah, qué rico, ¿verdad? Pues así somos nosotros, amén. Nosotros somos ese rocío ahora en la tierra, amén. Nosotros somos como gotas de rocío. ¿Por qué? Porque somos portadores del Espíritu Santo. Tenemos la capacidad de alimentar espiritualmente a la gente. Claro que lo hacemos también materialmente o económicamente cuando ya Beatriz les comentó las obras de misericordia. Pero fíjense bien, Jesús mismo dice que Él es
el pan vivo que descendió del cielo. Los judíos que vieron una cosita redonda pequeña, ¿verdad? Que tenían que recoger los primeros 6 días. El séptimo día ya no podían recoger nada, ¿sí? Si recogían mucho, primero porque no caía maná el séptimo día. ¿Qué nos está diciendo a nosotros eso? Que toda la labor que nosotros hacemos de lunes a sábado debe ser suspendida el día domingo, que es el séptimo día para estar en la casa del Señor. Para ser nutridos con la palabra y que ese maná que está en nosotros, que es el Espíritu Santo, avive dentro de nosotros el fuego, que es lo que Pablo le decía a Timoteo, avive el fuego del don que hay en ti. O sea, si hay un don, ¿para qué es? Para darlo, para bendecir a otros. Amén. ¿Qué nos dio Cristo? Su amor, su palabra, su poder, la vida por las multitudes. Les decía hace un par de domingos, les decía, ¿ustedes qué prefieren? ¿El poder de Dios manifestado o hacer ustedes la voluntad? Que Dios les muestre, ¿qué sería mejor? ¿Que Dios te sane para que nunca más te vuelvas a enfermar? ¿O que Dios te lleve a un lugar de intimidad y te revele cuál es su voluntad para tu vida? ¿Qué prefieres? Algunos dirán, yo el poder, porque creen que son He-Man, pero en fin. Pero yo quiero conocer la voluntad de Dios. Yo quiero conocer, porque eso me da la certeza, la seguridad que yo voy a llegar a ese lugar y voy a escuchar las palabras del Señor que me dice, bien, buen siervo y fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra al gozo de tu Señor para vivir eternamente con Él. ¿Se imaginan lo maravilloso que es estar ahí con Él por la eternidad y verlo? Es que ustedes, bendiciones, digo, ¿cómo era Cristo? Seguramente todos pensamos en un hombre barbado y hasta con túnica blanca, y algunos lo ven así con un rostro fuerte, algunos lo ven sonriendo, pero no lo conocemos, no lo hemos visto cara a cara. Esa es la promesa. Esa es la promesa. Ustedes han oído hablar de las famosas citas a ciegas, ¿no? Pues fíjense que existe en la sociedad unas citas a ciegas. O algunos dirán, estaba ciega cuando voy a la cita. Pero esas citas a ciegas juntan a estas dos personas que no se conocen. Han habido tantos fraudes, ya usted ve que cuando llegan no era, si era, no se parece, etcétera, etcétera, o no era lo que quería. Pues nosotros tenemos una cita por fe, no a ciegas. Porque tenemos la certeza que le veremos cara a cara, tal y como Él es. Y no es que no nos vaya a gustar, oye. La experiencia va a ser pero tan extraordinaria que nuestro corazón se va a ensanchar impresionantemente. ¿Se imagina usted que al Creador de los cielos y de la tierra, que aquel que abrió el mar rojo, que aquel que derrumbó las murallas de Jericó, que aquel que sanó a los paralíticos, a los enfermos, que echó fuera demonios, ¿se imagina que lo va a ver usted cara a cara? Y va a estar con Él para siempre. Va a conocer a otros personajes como muchos quieren, ¿verdad? Yo quiero conocer a Rey David, yo quiero conocer a Débora, yo quiero conocer al apóstol Pablo, amén. Ahora quiero que vayamos a 2 Corintios porque quiero explicarle por qué es que el Espíritu Santo está en usted. Porque fíjense bien, pues, ¿por qué el Espíritu Santo viene a mi vida? Los que están allá en casa, ¿por qué el Espíritu Santo vino a mi vida? ¿Porque me lo merecía? ¿Porque yo soy bueno para eso? ¿Porque el Señor sabe que tengo talentos naturales y el Espíritu Santo tiene que venir para potenciarme esos talentos y usarlos? Fíjense que la palabra de Dios nos enseña otra cosa. En 2 Corintios, en el capítulo 5 y verso 20, usted va a encontrar la razón, una de las razones principales. Yo diría tal vez la razón más importante. Capítulo 5, 2 Corintios 5, 20. Así que somos embajadores en nombre de Cristo. Y como Dios los exhorta por medio nuestro,
le rogamos en nombre de Cristo, reconcíliense con Dios. Amén. ¿Qué es un embajador? Es un enviado como mensajero, ¿sí? Eso se llama el ministerio de la reconciliación. ¿Sabe, hermano, que usted tiene el ministerio? Usted tiene dentro de usted el ministerio de la reconciliación. Si usted evangeliza a una persona, usted tiene la capacidad de reconciliar a esa persona con Dios. Amén. Y oiga lo que sigue diciendo. Cuando él habla acerca de esto, él dice, y como Dios los exhorta por medio nuestro. O sea, cuando usted habla, es Dios el que está hablando. Ahora, ¿qué es un embajador? Es un enviado en lugar de alguien. O sea, cuando usted le habla de Cristo a alguien, usted le está hablando en lugar de Cristo. Cristo lo está respaldando. Por eso el Espíritu Santo está en usted, para respaldarlo cuando usted abra la boca y hable lo que Dios le ha dicho que le diga a esa persona. Amén. Ahora, hay algo más. El embajador es una persona enviada con autoridad de aquel que lo envió. ¿Se recuerda usted que Jesucristo mismo, ahí en Marcos, el capítulo 16, cuando él habla acerca de esa comisión, que ya usted la va a encontrar también en Mateo 28, dice él que van por todo el mundo, van a predicar el evangelio, dice que van a poner la mano sobre los enfermos y los enfermos van a sanar, van a echar fuera demonios. ¿Quién de ustedes, levante la mano aquí, ahí en su casa, por favor, quién de ustedes nunca ha tenido la experiencia de echar fuera demonios? Levante su mano aquí. Los que nunca han tenido esa experiencia. Ahí en casa, levántela así que yo mire, nunca han tenido. Señor, impárteles, por favor, ese poder y esa autoridad, sabiendo que eres tú, Señor. Porque algunas de las obras con las que ellos se encuentran, Señor, rutinariamente en su vida cotidiana, Señor, son gobernadas por demonios. Que hoy esta congregación, Señor, la presencial y la que está allá en casa, Señor, reciban una impartición de la autoridad tuya para sanar a los enfermos, para echar fuera a los demonios. Y aunque beban cosa mortífera, aunque les quieran dar pócimas de brujería, de espiritismo, aunque les planten cosas, dice tu palabra, aunque bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Padre, que tu palabra, Señor, conforme a está escrita en este pasaje de Marcos, sea cumplida sobre mis hermanos, Señor, para que ellos vean. No se trata, Señor, de la facilidad con la que puedo echar fuera demonios, sino se trata de establecer tu reino aquí en la tierra, Señor. Amén, amén, amén. Tomarán en las manos serpientes, dice. Miren que a Pablo lo picó, ¿verdad que Pablo se le prendió una serpiente aquí? Y saber qué tipo de serpiente era, porque todos pensaron que se iba a morir al minuto. Y cuando vieron que Pablo siguió comiendo, se extrañaron y dijeron, este es un Dios, este es hijo de dioses, ¿verdad? Porque no se murió por la... Ahora, ¿qué estaba pasando con Pablo? Exactamente esto. Tomarán en las manos serpientes. ¿Quiénes son las serpientes? No voy a hablar de ninguna vecina. ¿Quiénes son las serpientes generalmente? O sea, los demonios, ¿verdad? Dice, hollarás serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Amén, así es que son demonios. Dice, tomará en la mano, ¿qué significa? Cuando usted toma en la mano algo, ¿qué está haciendo? Tomando control de eso. Cuando dice tomarán cerveza, usted está tomando control de esos demonios. Amén. Todo por el rocío que cayó sobre usted, fíjese, de la bendición de Cristo. A los que creen. Dice que eso lo dice. En ese pasaje de Marcos dice, y estas señales seguirán a los que creen en Cristo. Y entonces usted tiene autoridad. Usted párese valiente y firme. Y hermanos, ahí en casa, no se me distraigan, hermanos, porque ustedes, miren, ustedes tienen la autoridad. Y se lo voy a confirmar con algo, con el libro de Jueces en el capítulo 6. Estamos todavía con unos minutitos
Venga al libro de Jueces, por favor, el capítulo 6 conmigo. Pues se lo va a encontrar después del libro de Josué, en el capítulo 6 y versos 36 al 40. Quiero que me acompañen a leer, porque quiero hablarles de el rocío como una señal de la presencia de Dios. Fíjate que lo fresco. Fíjense, la palabra dice que cae sobre la cabeza, ¿verdad? ¿Se acuerdan del novio? Dice, ¿qué tenía mojado? La cabeza. No dice, tengo mojadas las manos. El cabello, su cabello estaba húmedo, ¿sí? Ahora, usted va a entender esto dentro de un momento. Mire pues. Dice en ese pasaje del 6 del 36 al 40. Pero Gedeón dijo a Dios. Ustedes saben que Gedeón era un hombre que estaba escondido en una cueva. Los madianitas y los amalecitas y algunas otras tribus estaban robándole toda la cosecha a Israel. Y dice Gedeón, dijo Gedeón a Dios, si has de librar a Israel por mi mano como has dicho, he aquí que yo pondré un vellón de lana en la era. Si el rocío está solo en el vellón y toda la tierra queda seca, entonces habré que librar a Israel por mi mano como has dicho. ¿Y qué dice más adelante? Aconteció así. Cuando se levantó muy de mañana, exprimió el vellón y sacó de él el rocío, una taza llena de agua, pero Gedeón dijo a Dios. Y entonces Gedeón empieza otra vez. No se encienda tu ira contra mí, permite que hable una vez más. Solo probaré una vez más con el vellón. Por favor, que solo el vellón quede seco y que todo el rocío quede en el suelo. Y Dios lo hizo así aquella noche, y sucedió que solo el vellón quedó seco y el rocío estuvo sobre el suelo. Amén. Muy bien. Gedeón fue el quinto juez de Israel. No crea que era cualquier muchacho. Fue escogido para ser juez para Israel. Israel no tenía reyes, es que los jueces gobernaban. Israel es el quinto, el número 5 es número de gracia. Amén. Ahora mire lo que hace con Gedeón. Ahora, Gedeón en la literatura y en la cultura judía es considerado, después de Samuel, el juez más importante de Israel. Gedeón, fíjense, y uno casi no lo menciona, ¿verdad? Ahora, dice que él fue escogido para pelear con los madianitas. Los madianitas eran ejércitos que tenían carros de hierro. Y los israelitas no tenían carros de hierro. Por lo tanto, cuando venían esos caballos con esos carros de hierro y los israelitas a pie, ¿quién llevaba las de perder? Los israelitas. Porque ellos iban con los caballos despotricados y carros de hierro. Y los carros no es que llevaban puntas. Así es que les daban como si los mataban. Ahora Dios levanta a Gedeón, fíjese bien. ¿Y qué le pide Gedeón? Rocío. Le pide rocío. Y le dice que lo compruebe. Y Dios lo hace. Moja primero el vellón y seca la tierra. Y luego moja toda la tierra y deja seco el vellón. Ahora, aquí tenemos que tener mucho cuidado, mis amados hermanos. Fíjate que este hombre tenía que pelear contra descendientes de Abraham. Porque Madián fue hijo de Setura, la segunda mujer de Abraham. O sea que estaba peleando contra sus propios hermanos. Pero Dios lo manda a que los destruyan. Ahora, cuando Gedeón pide una señal, él no está estableciendo un modelo para la iglesia, para que entonces los cristianos pidamos señales a Dios. Como es costumbre a veces, ¿verdad? ¿Sabes? Que Dios me dé una señal. Cuando usted le pide una señal a Dios y quiere que otra persona le dé, usted lo que no tiene, usted puede tener el rocío de Dios por designio de Dios, pero lo que usted no tiene es fe en Dios, ni confianza en Dios. Usted necesita oír de otro ser humano que le diga lo que solo Dios le debe decir. Yo quiero escuchar a Dios. Si Dios me habla, yo obedezco. No ando preguntando, ni ando poniendo señales, ¿verdad? Hubo una época en la que gente hacía esto, oyen. Sacaba, así, armaba sus cosas de algodón y las ponía en el patio. Decía, si amanece mojado y seca todo esto, ¿verdad? Y pidiéndole señales a Dios.
Ahora, esto es una señal donde el rocío es un... Fíjese bien lo que está haciendo el Señor. ¿Qué hizo Gedeón realmente? Interceder. Él intercede. Porque el rocío es nada más que eso, es parte de lo que Dios hace. Ahora, ¿qué hace Dios posteriormente? Miren cómo Dios es maravilloso. Gedeón escoge 32,000 hombres para la batalla. 32,000. Piensa en 32,000 hombres. Listos para la batalla. Y están... ¿verdad? Y Gedeón oye la voz de Dios que le dice, son muchos. Diles que todos los que tengan miedo se regresen. 22,000 se regresaron. ¿Tuvieron miedo? Miedo de ser usados por Dios. Porque si Dios me usa, entonces yo ya no voy a poder hacer las cosas que hago en el mundo. Porque me voy a comprometer con Dios. Entonces mejor me regreso. Y se quedaron, ¿cuántos? 10,000. Y todavía Dios se los redujo. Y al final quedan 300 ustedes. Qué bonito. Tipo del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La Trinidad. Amén. Por el rocío que Dios había derramado sobre ese vellón. Ahora, ¿qué rocío ha derramado Dios en tu vida, amado hermano, hermano? Hermano, ¿qué rocío? Seguramente sí ha habido rocío en tu vida. Seguramente has orado, has clamado, has intercedido delante de la presencia del Señor y el rocío de la presencia del Señor ha llegado sobre ti. Pero te has armado de gente para confirmar. Y Dios te está diciendo, somos el Padre, el Hijo y el Espíritu contigo. ¿Qué más quieres? Teniéndolo a Él, lo tenemos todo. No teniéndolo a Él, no tenemos nada. Amén. Ahora, nosotros, por supuesto, usted dirá, ¿y qué tiene que ver con nosotros? A nosotros hemos sido llamados a pelear una batalla desigual, como lo era para Gedeón. La batalla era desigual. Y a nosotros, los cristianos, también hemos sido llamados a una batalla desigual. ¿Por qué? Porque no estamos peleando contra los amalecitas, contra los madianitas, ni contra los reyes del oriente. Nosotros tenemos un enemigo invisible, que no es ni de carne ni de sangre, dice la palabra del Señor, sino potestades, gobernadores, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Si esto es así, nuestra preparación debe ser mucho mayor. Porque nosotros no solo tenemos el rocío de la bendición del Espíritu en nosotros, sino tenemos a Dios mismo en nosotros. Y la palabra del Señor dice, si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Amén. Así es que no es lícito pedirle señales al Señor, ¿verdad? Evidentemente no es lícito. Y termino con el Salmo 133. Este es un salmo que algunos se lo saben de memoria. Hoy lo vamos a leer porque tiene que ver con la familia. Esta es la familia. ¿Qué hacemos con la familia? ¿Cómo manejamos la familia? ¿Cómo nos garantizamos que la bendición viene sobre la familia? Pues bueno, el Salmo 133 nos habla del rocío de la bendición familiar. Y dice ese Salmo, he aquí cuán bueno y cuán agradable es que los hermanos habiten juntos en armonía. Es como el buen aceite sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba, algunos dicen la parte y ahora viene la parte del rocío, y baja hasta el borde de sus vestiduras. Es como el rocío del Hermón que desciende sobre los montes de Sión. Porque allá enviará el Señor bendición y vida eterna. ¿A dónde? Usted ha visto dos montes juntos, pegados uno al otro. ¿Quiénes han visto montes? Montes, cumbres, cerros. ¿De dónde están unidos? De abajo. ¿De dónde están separados? De arriba.
Ahora, ¿por qué están unidos de abajo? Porque desciende. Esa es la familia. ¿Cómo se va extendiendo la bendición? Desde los hijos a los hijos de nuestros hijos hasta por 1000 generaciones. Ahora, ¿dónde empieza? Dice, allá enviará Dios de su bendición. ¿Dónde? Donde se invoque el nombre de Jesucristo. ¿Dónde va a enviar Dios su bendición? Donde haya un hombre o una mujer que se pare delante de la presencia del Señor, que le pida al Señor que Él pueda ser un portador de ese rocío para extenderlo. Dice que viene como un aceite después sobre las barbas. Fíjese que las barbas es la identidad de autoridad. Pregunte a los judíos y va a ver que las barbas es autoridad para ellos. Ahora, eso es la autoridad. ¿Y quién es la autoridad en la casa? En lugar de estar viendo, amados hermanos, es que ya terminó el servicio, ahora vamos a ver mi partido de fútbol. Me lo merezco. Ni lo merece ni lo necesita. Almuerce con su familia tranquilo. Bendiga a sus hijos ahí en la mesa. Bendiga a su esposa. O bendiga a sus hijos, las mujeres que son jefes de hogar. Bendigan a sus hijos. Porque dice, allá enviará Dios su bendición. ¿A dónde? Al monte. ¿Y quién es el monte? Que esté en alto. ¿Y quién está en alto? El padre o la madre. Sobre todo los montes, dice los montes de Sión. Porque allí, donde hay autoridad, donde hay propiedad, donde hay designios de Dios, donde el rocío del cielo ha sido enviado para que prepare el alimento espiritual para toda la familia, allí Dios va a enviar su bendición, no a otro lado. Es que yo quiero que Dios me bendiga, ore. Yo quiero que Dios me bendiga, dependa del Señor. Yo quiero que Dios me bendiga, busque al Señor, esté cerca del Señor, pídale al Señor, expóngase allí donde... Cuando usted se quiere broncear, ¿a dónde se va? ¿A dónde se va cuando se quiere broncear? Al spa, dicen algo, porque ahora lo meten a una máquina y lo broncean, ¿verdad? Generalmente va a la playa. ¿Y qué hace en la playa? ¿A qué se expone usted al sol? Se mete al agua de vez en cuando, mete el piecito, ¿verdad? Que no lo haga un alfaque por ahí, pero usted está exponiéndose al sol. Cuando usted regresa y la gente lo mira, no dice, venid de la iglesia, ¿verdad? No le dicen, venid, fuiste a la playa, ¿verdad que sí? Porque no es pecado, hermano, no les estoy diciendo que esto es pecado, no, quieren ir, vayan. Pero miren, pues, lo bronceado manifiesta dónde estuvieron ustedes. Amén. Los domingos cuando ustedes salen de aquí, su rostro manifiesta de dónde van. La gente los mira y dice, tú eres de la iglesia, ¿verdad? Tú estuviste en la presencia del Señor. Porque la presencia del Señor cambia nuestro rostro. ¿Cómo luchamos para tener el rostro bonito? A todas las cremas y todas esas cosas que los comerciantes venden. ¿Y cómo luchamos para que decimos, y hasta creemos mentiras, ¿va? Échese tal crema para hacer lento el envejecimiento. No, si el envejecimiento lo lleva por dentro, no por fuera. ¿Me comprende? O sea, en todo caso las arrugas vienen de adentro. Pero se da cuenta que su rostro... Mire a los hermanos, pues. Si yo le digo cuántos años tiene Raúl, usted no lo va a creer. Raúl es el que está aquí. Miren a Gerardo. ¿Verdad? No voy a preguntarle cuántos años tiene. Ya queda viendo Eunice así como, no voy a preguntar a mí. Miren, usted, es que se nota en nuestro semblante, amados. Se nota nuestro semblante está en paz. Porque hemos sido llenados con esto. Amén. Muy bien, concluyo con esto. Jesús dijo, ahí en Juan 6:51, el pasaje que les mencionaba, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, o sea, me hago uno con Cristo, es lo que está diciendo. Si alguno come, me hago uno. Si hay un pan, una buena champurrada, y están los 3 hermanos viendo la champurrada, y de repente se desaparece, uno de los 3 se la comió. Ese pan se hizo uno con el que se la comió. ¿Verdad que sí?
Uno lo mira y ya sabe quién se lo comió. ¿Sí? Va. Él dice, si alguno comiere de este pan, ¿a quién? A Cristo. ¿Cómo? Me hago uno con Cristo. Y entonces vivirá para siempre. La humanidad está muriendo más pronto ahora. Ahora ya no es tanto, ya ahorita todavía quedan algunos que van llegando a los 80 años y algunos andan por ahí por los 90, ¿verdad? Creo que el abuelo, ¿verdad? Ya va por 98. 99 años tiene el abuelo materno de Cintia. Y yo lo vi, no parece que se va a morir ya, oigan, así que probablemente pasa los 100 y él está, ahora hay algunos que tienen 34 y parecen de 98. Porque Cristo no es, hay una amargura en su corazón, amén. Así es que, fíjense bien, solo dejo unas recomendaciones finales. Cuando sentimos que tenemos el corazón seco, recuerden el rocío del monte Hermón y expónganse a eso. Amén. Lean la Biblia, oren, vengan a la iglesia, congréguense, oigan, cántenle al Señor. Miren, es bonito cantarle al Señor. Es que miren, yo no sé, pero es que es hermoso. Cuando uno le cante, uno está declarando lo que Él es. Amén. Fíjese bien. Cuando usted pierde el sentido de la fe, ¿cuándo sabe usted que perdió el sentido de la fe? Cuando usted empieza a depender de las cosas materiales y empieza a depender de la gente. Es que él me dijo, es que él me dijo, ella me dijo, es que este me dijo, es que si no tengo ese informe y dependo, entonces yo ya perdí el sentido de la fe. Porque no voy con el Señor y le clamo y digo, Señor, aquí estoy, expuesto a tu preciosa voluntad. Amén. Llena a cada uno de mis hermanos, Señor, para que esta semana, hoy, este primer día de la semana, inicien, Señor, en un nuevo fuego de tu espíritu dentro de ellos, Señor. Que la presencia tuya los conduzca. Que la presencia tuya, Señor, prepare mesa delante de ellos en presencia de sus adversarios. Padre eterno, en el nombre de Jesús, moja su cabeza de los jefes de hogar, hombres o mujeres jefes de hogar, que puedan recibir esa unción del rocío de los cielos. Y que, Señor, las mujeres destilen la fragancia, Señor, de la mirra en sus manos, Padre. Sabiendo que han sido escogidas, sabiendo que han sido establecidas, destinadas, predestinadas, y preparado un lugar para ellos, Señor, en la mesa del gran Rey. Condúcelos esta semana con tu bendición y el gozo de tu salvación. Sea, Señor, para ellos la fuente de agua en donde ellos beban diariamente, Señor, sabiendo que son hijos y como hijos son herederos de todas las promesas que Cristo preparó para nosotros. Gracias te damos, Señor Jesús. Gracias por tu presencia, gracias por tu amor, gracias, Señor, porque hoy, Señor, abriste una brecha en el corazón de cada hombre y mujer, en donde está fluyendo ese rocío del cielo. En el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén.